Hola, buenos días. Quería contaros ya la última parte en esta clase, la última parte de lo que corresponde al tema 2, a la parte 2, que es potenciales asimétricos, pero centrado sobre todo en algunos potenciales clásicos y algunas aproximaciones que se pueden hacer cuando se utilizan este tipo de potenciales. Realmente este va a ser el segundo vídeo y el último de esta parte. Bueno, me lié un poco con lo que era la extensión de la parte, metí la parte 3 como si fuera parte 2, perdonad, pero realmente solamente va a haber dos vídeos de esta parte y de hecho este va a ser bastante breve porque únicamente hace referencia a las aproximaciones cuando la variación radial de los potenciales asisimétricos es mucho más lenta que la variación vertical, ¿vale? Entonces vamos a pasar directamente a esa última parte de la parte 2 del tema 2 y a continuación os grabaré el vídeo de la parte 3, ¿vale? Que será por otro lado la última del tema 2, lo cual ya a partir de ahí será órbitas y esa parte os la va a contar Santi. En cualquier caso, antes de pasar a órbitas, haremos un par de vídeos sobre la parte de la sesión práctica, también un poco después del feedback que reciba de vosotros a lo largo de la clase de hoy, miércoles 1 de abril, ¿vale? Bueno, vamos a pasar a esa última parte de potenciales asisimétricos cuando, como os decía, tenemos una variación radial mucho más suave que la variación vertical, ¿de acuerdo? Entonces vamos a pasar a esa presentación. Bien, entonces como os estaba comentando brevemente en el último vídeo, esto enlaza directamente con ese vídeo previo, en la ecuación de Poisson, cuando tenemos un potencial asisimétrico, la forma simplificada que tenemos es esa, y es debido a bueno, que las derivadas en azimut obviamente desaparecen y únicamente nos quedan estos dos términos, ¿vale? Este primer término que es el término que depende de la densidad. Es un término que cuando nosotros reducimos el achatamiento de la estructura asisimétrica, cuando el disco se hace más delgado, para entendernos, pues eso, digamos, a efectos, por ejemplo, del potencial de Miyamoto-Nagai, significa reducir el valor de B, ¿vale? Hacer el potencial más achatado, y eso automáticamente lo que hace es disparar la contribución de ese término respecto al otro término, ¿vale? Porque la densidad, obviamente, al reducir el grosor, la densidad volumétrica tiene que aumentar. ¿De acuerdo? De hecho, bueno, en el límite no existe densidad volumétrica, solo existiría densidad superficial, ¿no? En el caso, por ejemplo, del potencial de Kuzmin o cualquier potencial que tenga una distribución de masa asociada infinitamente delgada, como veremos también en la siguiente parte, en la parte 3. Bien, eso es porque este otro término, el segundo término, únicamente depende de la fuerza radial multiplicado por R y esa fuerza radial no va a diverger de la misma forma que lo hace el término de la izquierda, el término de la densidad, simplemente porque la fuerza radial, como mucho, puede llegar a lo que es el potencial de Kuzmin, que es el paso límite, que es el potencial de infinitamente delgado, y como decía, cuando hacemos B igual a cero, pues ese potencial va a converger, o mejor dicho, esa potencial va a converger al potencial de Kuzmin y la fuerza va a converger a esta fuerza, la fuerza radial va a converger a la correspondiente al potencial de Kuzmin, que como veis no diverge, no tiende a infinito como tendería la densidad volumétrica cuando tendemos a z igual a cero, que pasaríamos, como digo, a únicamente densidad superficial. Entonces eso lo que nos quiere decir es que de los dos términos de la ecuación de Poisson, este primer término, ¿vale? Cuando el potencial es relativamente delgado, pues va a ser mucho más grande que este otro término. ¿De acuerdo? Que el término que depende de la fuerza radial. Bien, por tanto, en esos casos podríamos expresar, en esos casos límites, podríamos simplificar aún más la ecuación de Poisson y tener en cuenta únicamente el término de densidad a efectos de determinar la variación vertical, básicamente todo lo que sean las propiedades verticales de la distribución de masa y del potencial. Por ejemplo, fuerzas verticales, oscilaciones respecto al plano z igual a cero en el disco, eh, y básicamente cualquier propiedad o la dependencia en z, por ejemplo, del propio potencial. ¿De acuerdo? La estratificación de ese potencial en z va a ser determinado por la estratificación en densidad en la dirección vertical y no tanto por cómo es la variación radial de ese potencial que tiene lugar a unas escalas espaciales mucho mayores, por ser un potencial relativamente delgado y por lo tanto que no tiene efecto sobre la componente z del potencial. ¿Vale? Claro, eso nos va a permitir simplificar bastante la resolución de la ecuación de Poisson cuando queremos estudiar componentes o variaciones en la dirección vertical. ¿Vale? De hecho, el procedimiento a seguir en ese caso, ¿vale? Y de hecho lo podemos utilizar, por ejemplo, para los discos exponenciales relativamente delgados, es primero, o si por ejemplo tenemos una distribución general de masa
en nuestro disco. Un disco, insisto, tiene que ser suficientemente delgado para que esta aproximación sea válida. Entonces podemos determinar el valor del phi de r en z igual a 0 simplemente aproximando el disco por uno que sea infinitamente delgado, ¿vale? Y que tenga nuestra distribución superficial de masa, pues la que hemos determinado por otros medios, ¿vale? Por ejemplo, por fotometría. Bien, entonces eso nos permitiría tener estudiar todas las componentes radiales, la velocidad circular, por ejemplo, y luego para determinar el potencial completo, pues ya tendríamos que tener en cuenta esa variación vertical del potencial, ¿vale? A partir de, o determinarla a partir de la perfil de densidad, por ejemplo, de dirección vertical, y resolviendo la ecuación anterior muy simplificada, donde únicamente aparece el término de la ecuación de Poisson dependiente de la densidad y no el de la fuerza radial, ¿vale? Entonces podríamos entonces expresar de forma general nuestro potencial de esta forma como la suma de, en cualquier punto, la suma del valor a z igual a 0 para un cierto r y esa potencial que se obtiene de la ecuación anterior que depende de z básicamente y que nos está diciendo cómo es la variación de potencial en la dirección vertical a partir de nuestra variación en densidad en la dirección vertical. La forma genérica para ese potencial en z simplemente tiene esta expresión donde esta es el perfil de densidad en z y donde esto nos permitiría determinar, como digo, ese potencial, esa variación vertical del potencial, ¿de acuerdo? Y básicamente eso es lo que os quería contar en esta segunda parte de esta parte 2 del tema 2 y ya, como os digo, grabaré a continuación el vídeo de la parte 3. Muchas gracias.